pH, que hace que cambie el color del medio de cultivo si el microorganismo utiliza esa sustancia que está allí en ese medio como fuente de energía fácil. Entonces, fíjense aquí. Aquí tenemos este tubo. Este tubo, mejor dicho, vamos a verlo aquí abajo. Fíjense cómo es. Es un tubo que tiene un medio de cultivo que es de color rojo, que tiene un indicador de pH que se llama rojo fenol, ¿verdad? Y que tiene glucosa y tiene lactosa también. El rojo fenol, mejor dicho, cuando el microorganismo utiliza la glucosa o la lactosa como fuente de carbono, produce como metabolito de desecho ácido láctico. Y ese ácido láctico, obvio, es ácido, cambia el pH del medio. Y cuando cambia el pH del medio, el indicador de pH cambia de color rojo a color amarillo. Entonces, en este caso está el medio sin utilizar, ¿verdad? O podría ser un microorganismo que tenga un microorganismo que no utiliza ni la glucosa ni la lactosa. Pero arriba, este es el mismo medio y fíjense cómo se tornó amarillo. Implica que ese microorganismo que está aquí arriba utiliza la glucosa y la lactosa como medio, ¿verdad? Como fuente de carbono. Produjo sustancias ácidas, cambió el pH. Igual se utilizan otras sustancias, por ejemplo, esto que está aquí, este medio de cultivo tiene citrato. El citrato es un carbonato complejo, esto que está aquí es el medio cuando la prueba está negativa o incluso puede ser el medio sin utilizar, que es de color verde. Él tiene un indicador de pH que se llama azul de bromofenol, azul de bromotimol. ¿Qué es eso? Azul de bromotimol, el indicador de pH. No se mortifiquen, yo no les voy a preguntar eso. Los indicadores de pH. Eso es ya ganas de rasparlo a todito. Qué bueno. El azul de bromofenol, el azul de bromotimol cambia a azul cuando el pH se torna alcalino. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? En este caso, el microorganismo utiliza el citrato como fuente de carbono. Fíjense cómo se tornó azul. ¿Ven? Y así sucesivamente podemos utilizar diferentes tipos de medios, incluso podemos utilizar medios de cultivo para ver si el microorganismo se mueve o no, o si produce algunas sustancias, como por ejemplo un metabolito que se llama indol, que se produce a partir de la metabolización del triptófano, que es este rojo que se ve aquí, que se anexa a un indicador para poder revelarlo. En este caso es negativo, fíjense que el indicador se agregó y quedó de color amarillento, pero arriba el indicador se colocó rojo. Indica que esa bacteria utiliza el triptófano y produce indol como metabolito de desecho. Entonces estos son 3 tubos nada más que les estoy indicando aquí. Pero nosotros utilizamos, la batería más corta que utilizamos son de 30. Son 8 tubos. 8 tubos, pero cada tubo tiene entre 1 y 3 pruebas. Entonces, por ejemplo, este que dice indol, aparte del indol, yo veo también ornitina, un aminoácido, se utiliza o no la ornitina, y también veo la motilidad. O sea, veo indol, motilidad y ornitina aquí. Aquí veo, se utiliza la lactosa, se utiliza la glucosa, pero también se produce gas a partir de la glucosa, como metabolito de desecho también, y si produce hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Cuando produce sulfuro de hidrógeno, el tubo se torna negro. Entonces, por ejemplo, fíjense, no sé si ven aquí que este es el fondo del tubo, y fíjense cómo está levantado el medio de cultivo. Aquí hay producción de gas, y el medio de cultivo se fue hacia arriba desplazado por el gas que está produciendo la bacteria. Entonces, en realidad, si monto 8 tubos, en realidad estoy leyendo como 15 o 18 pruebas, en realidad. Y la sumatoria de cuáles están positivas y cuáles van negativas es la que me va a llevar a poner el nombre al microorganismo. Yo no les voy a preguntar nombres de microorganismos, ni los voy a poner a ustedes a analizar eso, porque eso no es justo. Eso es simple y llanamente para que sepan cómo se hace. Los últimos. Pasa al siguiente. Entonces, el gran polimorfo nuclear abundante a bacilo gran negativo y el cultivo de Escherichia coli. ¿De dónde saqué yo este nombre? Échame atrás. De la fotito esa. De la fotito. De aquí. La Escherichia coli me utiliza la glucosa, la lactosa, me produce gas, es indol positivo, utiliza la ornitina
porque está morado, ese es otro indicador, púrpura de bromocresol. Pero en la primera lámina que mostró era como Escherichia coli en la... Ajá, eso también. No utiliza el citrato y hay otras pruebas que también se montan que no las utilizan. Sigue adelante. Pero no siempre, no siempre es Escherichia coli. Ese verde metálico, póngalo de abajo. Que se puede confundir. Ese verde metálico puede confundirse también con otros microorganismos. Para atrás. Ese verde metálico, fíjense, recuerden, ese no es el verde de Pseudomonas, en primer lugar. Acuérdense que, fíjense que es como un brillo metálico verdoso. Como arbolito. ¿Lo ven? Acuérdense que el brillo metálico que produce Pseudomonas es plateado, como papel aluminio. Y ese es como arbolito. Esto es como un papel verdoso, como el que utilizan en las puertas de Navidad. Un arbolito, sí. Eso, ¿verdad? Entonces, esto lo produce en este medio de cultivo que se llama Agar MB Levin. En este medio de cultivo lo produce generalmente Escherichia coli, pero también lo puede producir otro microorganismo que se llama Citrobacter. Entonces, el hecho de que esté verde en este medio de cultivo no quiere decir automáticamente que es Escherichia coli. Puede ser Citrobacter. A veces lo produce Klebsiella, pero esos son datos de laboratorio que no son para ustedes. Simplemente lo que quería mostrarles era eso. Ahora sí vamos con la clase. ¿Está vista la práctica de enterobacterias? Eso era. Era eso. ¿Y qué nos preguntamos? Como que, ¿qué tiene este tubo? Le pongo un tubo con algo. Nada, vale, un casito clínico también, una cosita así, tontería, tranquilo. Una tontería, yo. Son tonterías. Ay, si se amargan, vale, ustedes sí lloran. Exacto, y que para estar preparada hay que decirme, enfóquese en esto. Enfóquense en clamidia. Ok. Es lo mismo, es todo. No es igual. Ajá, acuérdenme ahorita cuando terminemos la clase de clamidia que viene la práctica de... ¿De clamidia? Sí, de una vez, la práctica de infección de transmisión sexual. Eso es rapidito, un caso clínico también y ya. Entonces, clamidia, micoplasma y ureaplasma es lo que vamos a ver ahorita, que es la última clase del parcial. Vamos a hacer sección. Vamos a ver si está llegando aquí la puerta. Está de buena. Melissa. Siéntate ahí. Mira, yo no tengo Entonces, batería. pásenle. Vamos a ver primero del género clamidia. El género clamidia está caracterizado por bacterias de muy pequeño tamaño que son cocoides y que debido a su pequeño tamaño han perdido, desde el punto de vista evolutivo, han perdido genes que le codifican muchas veces energía. Entonces, ellos son parásitos desde el punto de vista de energía. Necesitan de una célula hospedera que produzca la energía y ellos captar esa energía en forma de ATP o de AGP. No son móviles, son parásitos intracelulares obligatorios por lo que les digo, porque no carecen de las vías metabólicas para producción de ATP. Siguiente. Desde el punto de vista taxonómico existen dos géneros de importancia para el hombre, ¿verdad? Dentro de la familia Clamidia, el género Clamidia y el género Clamidófila. Dentro del género Clamidia, la importante para nosotros es Clamidia trachomatis. Y dentro del género Clamidófila, las dos primeras, Clamidófila pneumoniae y Clamidófila citasi. Si en algún momento se me chispotea, les digo Clamidia pneumoniae o Clamidia citasi, es un lapso. Lo que pasa es que en otra época todas eran clamidia. Ahora es clamidia y clamidófila. Entonces todavía de vez en cuando se me sale el Clamidia pneumoniae o Clamidia citasi. Entonces, ¿qué enfermedades produce cada una de ellas? Entonces, Clamidia trachomatis produce unas infecciones oculares, una que se llama tracoma, que ya vamos a ver, conjuntivitis de inclusión, pero también puede producir infecciones de transmisión sexual. Entonces puede producir proctitis, uretritis no gonocóxica, salpingitis, cervicitis y una enfermedad que se llama linfogranuloma venéreo. Todas las vamos a ver. Clamidófila citasi y Clamidófila pneumoniae producen primordialmente infecciones del tracto respiratorio, que pueden ser del tracto respiratorio superior o pueden ser también neumonía.
En el caso de Chlamydophila citasi puede producir no solamente la infección a nivel pulmonar, sino que también esta puede diseminarse y puede producir infección en otros órganos del sistema o puede producir una infección diseminada. Características de las clamidias en general. Incluye género Chlamydophila y el género Chlamydia, ¿verdad? Tienen una pared celular muy simple, muy semejante a la de los gran negativos, pero carecen de la capa de peptidoglicano. Implica entonces que tiene la doble membrana, pero en el centro no tiene la capa delgada de peptidoglicano, ¿verdad? Tiene dos formas de presentación, ¿verdad? Una forma extracelular que se llama cuerpo elemental y una forma intracelular que se llama cuerpo reticular. El cuerpo elemental es el más pequeño de los dos, es metabólicamente inerte, tiene una membrana muy rígida, que tiene muy escasa permeabilidad y cuyos componentes están unidos por puentes disulfuro. Eso le da la rigidez suficiente para mantener la forma. Mientras que la otra forma es la intracelular, que se llama cuerpo reticular. Es mucho más grande, es metabólicamente activo, su membrana es osmóticamente inestable porque permite fácil paso de sustancias hacia adentro y hacia afuera. Y cuando como es la forma intracelular, cuando está dentro de una célula, forma una estructura que es ajena a la célula, que podemos ver al microscopio, que se llama cuerpos de inclusión clamidiales, que pueden ser diagnósticos de la infección. Entonces, ¿cómo es el ciclo vital? Fíjense. Tenemos entonces una célula blanco y aquí afuera tenemos el cuerpo elemental o corpúsculo elemental. Esta figura está tomada del libro Tratado 6 de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Si lo van a ver por ese libro, si van a estudiar por ese libro y ven esta figura, tomen en cuenta que esto que está aquí está invertido en el libro. O sea, está errado en el libro. Aquí yo lo invertí, yo lo volteé para colocarlo como es. Aquí dice que afuera son los cuerpos reticulares en el libro, ¿verdad? Los cuerpos reticulares, pero no, lo que está afuera son los corpúsculos elementales. Entonces, el corpúsculo elemental es la forma extracelular, está afuera, se adhiere a la membrana celular de la célula blanco, ¿verdad? Y va a ser fagocitado. Va a ser fagocitado específicamente por un mecanismo de endocitosis mediada por el parásito. Es decir, él va a inducir a que la bacteria lo endocite. Una vez que está dentro de la vacuola fagocítica, él va a inhibir la formación del fagolisosoma, es decir, evita que los lisosomas se unan a la vacuola fagocítica, garantizando así su supervivencia dentro de la vacuola fagocítica. Una vez que está allí, él comienza a crecer, aumenta de tamaño, cambia de forma y se convierte ya en corpúsculos reticulares o cuerpo reticular. Y posteriormente comienza a madurar y comienza a fragmentarse. Fíjense que aquí ya está fragmentado, se divide por fisión binaria dentro de la vacuola fagocítica. Sigue creciendo dentro de la vacuola fagocítica, mejor dicho, la vacuola fagocítica va aumentando de tamaño en la medida en la que se van formando nuevos cuerpos reticulares, ¿verdad? Es decir, a medida que la bacteria se va dividiendo por fisión binaria. Una vez se ha dividido, comienzan entonces estos cuerpos reticulares a transformarse, a condensarse y a transformarse en cuerpos elementales. Por eso es que aquí están unos oscuros y otros claros. Comienzan a formarse entonces los cuerpos elementales. Esta vacuola y la célula en general va a romperse y van a salir entonces los cuerpos elementales, van a salir al exterior para infectar nuevas células blancas. Ya va. Este lapso, este periodo de tiempo dura, este ciclo, mejor dicho, dura aproximadamente 72 horas. Existe dentro del ciclo algo que puede suceder, y es que en un momento dado, dentro de la vacuola fagocítica, el microorganismo quede de manera inactiva y se forme lo que se llama una fase críptica. Esa fase críptica se asocia mucho con todo lo que son las recidivas de los procesos infecciosos por Chlamydia trachomatis primordialmente. Porque simplemente es como en malaria viva los rinozoitos, ¿sí? ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? Okay. Entonces, es algo parecido. Quedan allí dentro de la célula en una fase inactiva y más adelante, por circunstancias que no se saben,
se activa y se reinicia el proceso infeccioso. ¿Estamos? Si ocurre eso, el ciclo no continúa entonces. Sí, si ocurre la fase críptica, el ciclo no continúa, sino más adelante cuando ese corpúsculo se activa nuevamente. ¿Y queda como corpúsculo reticular o vegetal? Queda como corpúsculo reticular. Composición antigénica. Entonces, fíjense bien, en la membrana externa de estos microorganismos se encuentran diferentes tipos de proteínas que pueden servir para su identificación en género y especie, y a veces, y en algunos casos, como en el caso de Chlamydia trachomatis, pueden servir algunas de estas para la subtipificación en serotipos o serobares. Entonces, en Chlamydia trachomatis, o en todas las clamidias, mejor dicho, se encuentra la proteína mayor de membrana, o la proteína MOM. Esta proteína es una porina, es decir, forma un poro por donde entran y salen sustancias, es termolábil y contiene epítopes específicos de género y de especie que permiten, en el caso de Chlamydia trachomatis, diferenciarlo en 18 serobares o serotipos. Y cada uno de estos serobares se relaciona con algún tipo de enfermedad específica. Entonces, los serotipos de Chlamydia trachomatis A, B, BA y C se relacionan con una enfermedad ocular que se llama tracoma. Los serotipos B, BA y desde la D hasta la K se relacionan en líneas generales con conjuntivitis, infecciones oculares a repetición, infecciones del aparato genital y neumonía del lactante. Y los serotipos L1, L2 y L3 se relacionan con una infección de transmisión sexual que se llama linfogranuloma venérea. Chlamydophila pneumoniae posee la proteína MOM, pero esta proteína no tiene tanta variabilidad como en Chlamydia trachomatis, por tanto no permite la diferenciación en serotipos, más sí permite la diferenciación en género y especie. Entonces, vamos a ver infecciones por Chlamydia trachomatis. Entonces, habíamos dicho que produce infecciones del aparato genital. Entonces produce uretritis no gonocócica, bartolinitis, cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica o enfermedad pélvica inflamatoria, cualquiera de los dos términos válidos. Epididimitis, proctitis, proctocolitis, síndrome de Reuter, linfogranuloma venérea. En el aparato ocular produce conjuntivitis de inclusión y tracoma, y como infección respiratoria la neumonía del lactante. ¿Hay algún término que desconozcan? La bartolinitis, el síndrome de Reuter. Bartolinitis, inflamación de las glándulas de Bartolino. ¿No se asocia también a la vaginitis? No. A vaginitis no. Ya vamos a ver. El síndrome de A Reuter. cervicitis. Mira, a cervicitis. A vaginitis no, a cervicitis. Por el tipo de célula blanco. ¿Okay? Acuérdate que la vagina está cubierta por un epitelio plano estratificado. Ese no es la célula blanco de Chlamydia. Las células blanco de Chlamydia son células de epitelio columnar, que son las que están en el endocelio. Por eso es cervicitis, más no vaginitis. Ojo pues. El síndrome de Reuter ya lo vamos a ver. Es una triada en la cual hay conjuntivitis, uretritis y artritis, y es como un proceso reactivo. Ahorita les explico qué. Proctocolitis, inflamación de recto y de colon. Proctitis, inflamación de recto. Y Tracoma es una infección del aparato ocular que ya la vamos a ver. y linfoma granuloso. Linfogranuloma venéreo o una infección de transmisión sexual que también la vamos a ver hoy. Seguimos. Ready. A continuación. Entonces, los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad no son muy bien conocidos en el caso de las clamidias en general, ¿verdad? Lo que se sabe es que hay una breve duración de anticuerpos cuando se produce una infección por Chlamydia trachomatis, pero esto implica que el paciente puede tener infecciones a repetición y puede contraer la infección por clamidia una y otra vez porque no hay anticuerpos protectores de por vida, como puede ocurrir en otras enfermedades infecciosas. Las células blanco son entonces células epiteliales del endocervix, del aparato genital superior femenino, del epidídimo, de próstata, conjuntiva, uretra, recto, y células cilíndricas del tracto respiratorio superior en el lactante. Por eso que no puede haber vaginitis, ¿verdad? Y estas manifestaciones clínicas que se van a producir en cada una de las enfermedades se van a dar es por la destrucción de las células que están siendo infectadas y por la inflamación.
y esto es producto del propio ciclo del parásito. Recuerden que se introduce en la célula y al final para salir rompe la célula, por tanto es destrucción celular. Entonces, vamos a ver las infecciones del aparato genital. Clamidia trachomatis es la causa de infecciones de transmisión sexual más frecuente en algunas regiones, no tanto en nuestro país, pero sí en otros países como en Europa, países europeos, en Norteamérica es altamente frecuente. Más en nuestro país es frecuente, más no es la primera causa. Prevalencia, se habla de que el 10% de las mujeres de 16 a 24 años están infectadas por Clamidia trachomatis. Y se habla de que este microorganismo es responsable de las uretritis no gonocóxicas en el 40 al 60% de los casos. El problema que hay es que es similar a lo que ocurre, por ejemplo, con la blenorragia o gonorrea, del 70 al 90% de las infecciones endocervicales son asintomáticas. Por eso no se sabe que la pareja está infectada. Y se puede transmitir la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la infección? Ahora, antes de que le digan estos factores de riesgo, fíjense, estos factores de riesgo en líneas generales son básicamente los mismos factores de riesgo para cualquier infección de transmisión sexual. Edad menor a 25 años, inicio de relaciones sexuales a edad temprana, más de una pareja, nueva pareja sexual, mujer no casada, raza negra, antecedentes de infecciones de transmisión sexual concomitantes, es decir, que tenga otra infección de transmisión sexual simultáneamente. Ectopia cervical y el uso incorrecto de los métodos de barrera. Todos esos son factores de riesgo para cualquier infección de transmisión sexual. Ay, la raza negra es racista. Exactamente. No. Es que eso es normal. Nada de racismo. No. Acuérdense que en la parte epidemiológica hay algunas cosas que no tienen mucha explicación, ¿verdad? Simplemente se encuentra que hay una mayor prevalencia en determinados grupos. A lo mejor hay una explicación genética. En el caso de clamidia no se ha encontrado todavía, pero hay explicaciones, muchas veces hay explicaciones genéticas para algunas cosas. Por ejemplo, para el síndrome de Reiter hay una explicación porque se habla de que los pacientes con un sistema mayor histocompatibilidad bueno, no sé si ustedes no vieron eso, HLB24, que es un tipo de conformación de las proteínas del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2, ¿verdad? Son más propensos a sufrir el síndrome de Reiter, que ya lo vamos a ver. Y no se sabe por qué, pero la raza negra tiene mayor susceptibilidad a sufrir esto. Igual tiene mayor susceptibilidad a sufrir tuberculosis y algunas otras enfermedades, hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces, son cosas que se ha descubierto en la epidemiología y que todavía no tienen, digamos, una explicación, un basamento molecular, por decirlo de alguna manera, como tal, ¿no? Simplemente es lo que se ve. ¿Y esa ectopia cervical? La ectopia cervical es cuando hay presencia del tejido endocervical en el ectocervix. Ectópico es algo que está donde no debería estar. Bien. Cuadros clínicos que se pueden producir en la mujer por Clamidia trachomatis: uretritis, bartolinitis, cervicitis, endometritis, salpingitis, enfermedad pélvica inflamatoria o enfermedad inflamatoria pélvica. Términos que no conozcan. Bartolinitis, otra vez, inflamación de la glándula de Bartolini. ¿Sabes dónde están, no? ¿Sabes dónde están? Anatomía 1. Sí. Salpingitis. Esa es las trompas. No, de los ligamentos que se tienen en las trompas de falopio. Ok. Seguimos. Endometritis, inflamación del endometrio. Todos son inflamaciones. Exactamente. Sí, los síntomas van a depender obviamente del sitio de infección. ¿Bien? Si la infección está en uretra o en aparato genital inferior femenino, entonces la paciente puede presentar disuria, puede presentar flujo vaginal, puede presentar algún tipo de molestia durante la relación sexual o incluso puede presentar sangrado poscoital. Si la infección está ya en el tracto genital superior, es decir, útero, trompas o incluso ha pasado hasta la cavidad pélvica, entonces muchas veces puede ser asintomática. Es 3 veces más común que la infección sintomática, pero la paciente generalmente va a presentar molestias pélvicas que no sabe muy bien cómo ubicarlas. Y dice, generalmente la paciente lo que dice, siento como un peso por aquí, pero no te dice que siente un dolor o que siente alguna molestia, sino simplemente una sensación constante de peso. Cuando se hace examen físico a la paciente y se hacen algunas maniobras para ver si hay inflamación a nivel de peritoneo pélvico y se hace, por ejemplo, movilización del cuello uterino durante el tacto, la paciente manifiesta dolor.
Porque en ese momento, con esas manipulaciones, lo que hacemos es estimular el peritoneo, mover también los ligamentos, y en ese momento la paciente manifiesta dolor. Y ya uno sabe qué es lo que tiene. Puede presentar sangrados irregulares durante el periodo menstrual, durante el ciclo menstrual. En el aparato reproductor masculino, entonces puede presentarse la uretritis no gonocóxica, en el cual el paciente presenta disuria, exudado uretral seroso o mucopurulento, lo cual lo diferencia de la uretritis gonocóxica. Prurito uretral, y tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días, dependiendo de las prácticas sexuales del individuo. Tanto esta parte es válida tanto para hombre como para mujer, ¿verdad? Puede tener, bueno, epididimitis para las mujeres, en el hombre epididimitis. Puedo contestar. Epididimitis en el hombre, pero dependiendo de la práctica sexual del individuo, entonces proctitis, proctocolitis y artritis reactiva. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el síndrome de Reiter? El síndrome de Reiter entonces está caracterizado por uretritis, artritis y conjuntivitis, y no es más que la producción de anticuerpos anormales dirigidos contra clamidia, pero que al mismo tiempo pueden producirnos afectación en nuestro pueden producirnos afectación a nuestros tejidos. O sea, se generan anticuerpos que también pueden ser capaces de afectar nuestros tejidos. Entonces el paciente tiene la particularidad, el paciente tiene la particularidad que entonces presenta uretritis, artritis, conjuntivitis. También puede presentarse artritis reactiva, es decir, que el paciente puede presentar artritis simétrica en varias articulaciones simultáneamente, y adicionalmente tiene el antecedente reciente o tiene en ese momento uretritis también. Entonces se debe a eso. Complicaciones. En el hombre, en la mujer, la infección por clamidia trachomatis puede llevar a infertilidad, puede producir embarazo ectópico. ¿Por qué puede producir esta infertilidad y embarazo ectópico? Porque si la clamidia se establece a nivel de trompas de falopio, puede producir cicatrizaciones, puede producir fibrosis. Entonces se fibrosan las trompas, se ponen angostas en algunas partes, y entonces implica que el óvulo fecundado muchas veces, el óvulo mejor dicho, no puede pasar hacia la trompa, o a veces sucede que pasa el óvulo, pero después cuando está fecundado no puede regresar, no puede progresar hacia la cavidad uterina, y entonces se generan lo que se llaman embarazos ectópicos, embarazos tubáricos o embarazos ováricos también, o incluso el cigoto cae en la cavidad pélvica y se hacen embarazos pélvicos. Dolor pélvico crónico, amenazas de parto prematuro, rupturas prematuras de membrana, y en el niño bajo peso al nacer, y endometritis posterior al parto. En el hombre, infertilidad, prostatitis crónica, estenosis uretral, y también por la proctitis crónica también puede producirse. ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. Linfogranuloma venéreo. Esto es una enfermedad sistémica transmitida por vía sexual. ¿Bien? Producida entonces por clamidia trachomatis y serovaros, serotipos o serogrupos L1, L2 y L3. La distribución de esta enfermedad es mundial, pero es endémico en Asia, África y el Caribe. Mucho más frecuente en hombres que en mujeres, y obviamente se transmite por contacto sexual. ¿Qué es lo que va a suceder? El microorganismo va a entrar a través de abrasiones de piel y mucosas, ¿verdad? Y él tiene linfotropismo, es decir, tiene tropismo por el tejido linfático. Entonces se va a ir hacia el vaso linfático y hacia ganglios linfáticos regionales, ¿verdad? Entonces, en el sitio de entrada va a producir linfangitis y perilinfangitis, es decir, inflamación de los vasos linfáticos y del tejido que lo circunda. Y va a producir necrosis de las células del sitio por donde penetró. Allí se va a producir primero una pápula, luego se va a producir una pequeña úlcera, que es una úlcera evanescente. Eso implica, el término evanescente implica que usted se toca la pápula o toca la úlcera, la presiona y la suelta, parece que desapareciera por unos momentos, pero inmediatamente vuelve a aparecer.
Adicionalmente, el microorganismo se va por los vasos linfáticos hasta los ganglios linfáticos regionales y va a formar adenitis y periadenitis regional. Estas adenitis y periadenitis van a cicatrizar al final por fibrosis y van a producir lo que se llama un linfedema, pero en el área genital primordialmente. La foto. ¿Y la foto? ¿Ah? Ya vamos a ver las fotos, cómo les gustan las fotos de la infección de transmisión sexual. Ya van a ver fotos. Después no se asusten. El periodo de incubación es de 3 a 30 días y podemos dividir la enfermedad en tres tipos o en 3 fases, ¿verdad? En la primera fase es la llamada lesión primaria, luego tenemos la lesión secundaria o el síndrome